Buenas jóvenes, esto es una presentación de nuestra primera clase acerca de lo que es el hueso y los tipos de hueso. El hueso, como saben, es un órgano el cual está compuesto por un tejido. Este es el llamado tejido óseo, que no es más que de ser un tejido conectivo, un tejido que nos sirve de sostén y de conexión con los demás tejidos. Al ver el hueso, esta es una imagen que van a poder evidenciar más en las clases histológicas y del cual vamos a detallar algunos aspectos. Como todo tejido, el hueso está compuesto por células. Estas células son unas que son llamadas de la línea osteoformadora y otro de la línea osteodestructora. La línea osteoformadora se le mencionan los osteoblastos y los osteocitos. El osteoblasto es una célula que básicamente lo que hace es formar una sustancia que se llama osteoide, que es el precursor del hueso, o sea, forma hueso. El osteocito es una célula de sostén y tiene que ver mucho con lo que es la homeostasis o el equilibrio del tejido óseo. Y el osteoclasto ya es parte de lo que llamamos líneas osteodestructoras. Son células familia de los macrófagos. Básico mencionarles que el hueso tiene una composición orgánica e inorgánica. La composición orgánica, principalmente, además de la célula y cierta cantidad de agua, está compuesto por colágeno, una proteína, ¿verdad?, que le da características o facultades tensiles a los tejidos, el colágeno tipo 1. Y la porción inorgánica del hueso, que es lo que mayor lo constituye, está formado principalmente por fosfato cálcico. Esto es en cuanto a la constitución del hueso. En el esqueleto, que es, ¿verdad?, toda esa alineación y organización de todos los huesos, él está compuesto por unos 206 a 208 huesos. El número es inconstante, puesto que hay algunos huesos que no son normales de tener siempre. Son lo que se llaman huesos supernumerarios. Hay otros que son inconstantes. Depende mucho también de alguna malformación. Y también depende de la edad del individuo. Con decirle, por ejemplo, que el niño tiene prácticamente el doble de la cantidad de huesos que el adulto, dependiendo vuelvo y digo, en el momento en que estemos midiendo los huesos. Pero en sí, el esqueleto se divide en lo que está aquí resaltado en verde, el esqueleto axial, formado por la cabeza, con los huesos del oído medio, la columna vertebral, las costillas, el esternón y el hueso hioides. Y a esto entonces le continúa el esqueleto apendicular, que está, como su nombre dice, pende o cuelga del esqueleto axial. Estos están constituidos por los huesos que forman el miembro superior y miembro inferior. El miembro superior está unido al esqueleto axial por la cintura escapular y el miembro inferior está unido al esqueleto axial por la cintura pélvica. En general, el esqueleto tiene funciones mecánicas y tiene funciones que son biológicas. Las funciones mecánicas son las que todos conocemos, es decir, vemos el hueso como una estructura de carga, de movimiento. Pues precisamente estas son. Tiene funciones de soporte, como es el caso de saber que todos los órganos del cuerpo están unidos directa o indirectamente al esqueleto, ya sea de manera directa o a través de algún ligamento. El caso, por ejemplo, del movimiento o locomoción, lo vemos en lo que son las extremidades. Las extremidades sirven de palanca para podernos desplazar. La tercera función que vemos aquí es la de protección.
El hueso se configura en ciertas zonas del esqueleto en cavidades, y estas cavidades, como conocemos, se les sirven de protección a órganos blandos y nobles, como el caso, por ejemplo, del cráneo. Protege el cerebro, ¿verdad? Además de los ojos y demás órganos que están en la cabeza. La caja torácica protege el corazón, los pulmones, lo mismo que la pelvis protege los órganos que están en esa área. Ahora, hay funciones biológicas como es la producción de las células sanguíneas, que es lo que llamamos hematopoiesis. La médula ósea es un órgano que su función principal es la de formar, madurar los elementos formes de la sangre, o sea, las células de la sangre. Entonces, ese órgano está contenido dentro del hueso. La edad primaria del ser humano todos los huesos prácticamente contienen médula ósea roja, le llamamos a la hematopoyética, pero ya con la maduración, esa médula ósea en algunas zonas de los huesos se transforma a grasa y se le llama médula ósea amarilla. Entonces, que está también, esa es una de las funciones biológicas del esqueleto, el del aporte energético, porque la grasa sabemos que es de las principales fuentes o vías de energía del cuerpo. Las funciones electrolíticas y del ácido base vienen dadas por la homeostasis que lleva el hueso con lo que es el equilibrio entre el calcio, fósforo y magnesio. Entonces, básicamente esas son las funciones del esqueleto. Tipos de hueso, o sea, ya dependiendo cómo se organicen esas células y esa matriz ósea, el hueso lo podemos clasificar en dos tipos. El hueso compacto es aquel, como su nombre lo dice, el tejido está organizado, está más regular, y es el que lo vemos básicamente recubriendo toda la superficie de todos los huesos. Este hueso contrarresta principalmente la fuerza de torsión y de flexión. El otro tipo de hueso que encontramos en el esqueleto es el hueso esponjoso. Eso de esponjoso se debe a su configuración interna, en la cual, o sea, las células están dispuestas a manera de láminas microscópicas que están entrecruzadas unas de otras, y entonces eso le da la apariencia de una esponja. Dada esa configuración, sabemos que principalmente contrarresta fuerzas de compresión, y por eso están ubicadas en áreas donde los huesos están sometidos a carga, o en los huesos que se someten más a carga, como es la columna vertebral y los extremos de los huesos. La clasificación de los huesos se hace en base a las dimensiones: lo largo, lo ancho y lo grueso. Conforme a eso, entonces tenemos el hueso largo. El hueso largo, como su nombre lo dice, la longitud predomina sobre el grosor y la anchura. Estos huesos los vemos principalmente en las extremidades y son los que nos sirven de palanca. Le mencionamos las partes de los huesos largos. El hueso largo tiene los extremos, que se le llaman también epífisis. Tiene una epífisis superior o proximal y una epífisis distal o inferior. La porción intermedia es lo que se llama cuerpo o diáfisis. Y entre la diáfisis y la epífisis, la zona media que está ahí se llama metáfisis. Algo característico que tiene el hueso largo es que en su diáfisis, si hacemos un corte, encontramos que hay un túnel, está tunelizada, y es lo que llamamos médula, ahí es donde está la médula ósea, y el nombre de ese túnel es canal medular, que es lo que está aquí, en este corte que se le hizo en esta imagen, es donde está ahí conteniendo lo que representa la médula ósea. Bien, el otro tipo de hueso es el hueso plano. El hueso plano
pues su nombre también lo define. O sea, lo que menos tiene es grosor. Aquí este hueso, la longitud y la anchura son prácticamente semejantes. El grosor es que es reducido. Estos huesos sirven principalmente de protección, como es el caso del cráneo, y sirve de sostén, como es este ejemplo que tenemos aquí, que es la escápula. La escápula, bueno, protege igual la caja torácica, pero también alberga y sostiene la inserción de músculos. Aproximadamente 18 19 músculos se insertan en ella. El otro tipo de hueso que tenemos es el hueso corto. El hueso corto, aquí las tres dimensiones, lo largo, lo ancho y lo grueso, son muy equilibradas. Entonces, como no se distingue una más que otra, también se le asemeja o se le menciona que tienen forma cúbica por la figura geométrica en la cual todas sus caras o lados son iguales. La idea es que el hueso corto, entonces lo encontramos principalmente en las zonas de la muñeca y del tobillo, los huesos del carpo y del tarso respectivamente. Y la función que estos huesos tienen es la de transmitir y potenciar la fuerza de los músculos que actúan en esas articulaciones. Hay huesos que escapan a esa regla. Aquí estos son los huesos irregulares. El hueso irregular es aquel que no tiene estrictamente las características que por definición tienen los otros tres tipos de huesos que les mencioné. Comenzamos precisamente con este hueso que estoy aquí señalando, es una vértebra. La vértebra encaja o se le hizo una clasificación que se llama hueso radiado, porque por su nombre podemos saber, o sea, tiene una serie de prolongaciones o extensiones que entonces le dan esa característica de rayos o radiada, como se le llama. Este hueso, el esfenoides, es también un hueso radiado. Otro tipo de hueso son los huesos tipo papiráceos. Estos huesos son láminas bien delgadas de tejido compacto. No tienen básicamente ninguna capa de tejido esponjoso. Y son tabiques óseos bastante pequeños y delgados y finos. Aquí tenemos por ejemplo el vómer y una porción del hueso etmoides que se llama precisamente así, lámina papirácea. Esos son los huesos papiráceos. Hay huesos que tienen en su interior cavidades llenas de aire. Es lo que está aquí representado con colores. El aire en la cabeza, principalmente, que son los huesos que contienen aire, está para aligerar el peso de la cabeza. Está contenido en cavidades que se llaman senos. Esos senos entonces, por ejemplo, podemos verlo en el etmoides, en el frontal, en el esfenoides, en los maxilares. O sea, son huesos neumáticos. La clavícula está aquí, la pongo en esta clasificación. Algunos libros definen a la clavícula como un hueso irregular, un hueso alargado, ya que, bueno, aunque tenga las dimensiones y las propiedades de un hueso largo, si se quiere hacer estricta la definición, vemos que la mitad medial de la clavícula en su diáfisis sí tiene canal medular, pero en su mitad lateral tiene toda la configuración de un hueso plano. Entonces, en algunos textos pueden ver que se le diga que es un hueso alargado. Hay otro tipo de huesos que son supernumerarios e inconstantes. Estos que están aquí en la cabeza, resaltado en amarillo, se llaman huesos suturales o huesos wormianos. Son huesos que, como su nombre lo dice, o sea, se encuentran entre las suturas o uniones de los huesos del cráneo. Y vuelvo y le digo, son huesos inconstantes. Son núcleos que se quedan separados de los huesos del cráneo. Otro tipo de hueso, digamos, y que puede ser supernumerario, son los huesos sesamoideos. Estos huesos nacen o se forman, se osifican entre tendones. A diferencia de los demás huesos de nuestro esqueleto, que están en un núcleo entre huesos,
La patela y los huesos sesamoideos se definen por eso, porque se desarrollan entre tendones. Muchos son constantes, como es el caso ¿verdad? El caso más distintivo es el de la rótula. Es un hueso que siempre, o sea, es constante. De hecho, el no tenerlo ya sería una malformación. Hay otros que son constantes, por ejemplo, en el pulgar, en el dedo gordo del pie. Otros pueden ser inconstantes, o sea, son variaciones anatómicas, como uno que podemos encontrar en el tendón del bíceps del muslo, el bíceps crural. Otro tipo de huesos se llaman os, sencillamente son osificaciones o pequeños huesos que están de manera arbitraria y vuelvo y digo inconstante en nuestro esqueleto. Hay os muy frecuentes, por ejemplo, a nivel del pie, el os escafoideo, os calcáneo, son huesos que son inconstantes. De ahí, por todo esto, es que le vuelvo y le cuento, o sea que el número de huesos es variado, 206, 208. Entre las irregularidades que podemos encontrar en el hueso, una de ellas son unos agujeros, unas cribas que podemos encontrar. Esos son agujeros nutricios. Por ahí es que el hueso se nutre, como todo tejido, recibe nutrición de una arteria. Entonces los agujeros se clasifican de mayor diámetro a menor diámetro, siendo el de mayor diámetro el de primer orden. Como dice aquí, se encuentra principalmente a nivel de las diáfisis de los huesos largos y en algunas caras de los huesos planos. Los de segundo orden se encuentran entonces en las epífisis de los huesos largos. Igual pueden estar en las caras de los huesos planos y en algunas caras de los huesos cortos. Ya los de tercer orden ya son capilares pequeños que irrigan de manera difusa y más extensa lo que es la superficie del hueso. Son de menor calibre y están distribuidos por toda la extensión del hueso. Esto es importante desde el punto de vista anatómico. Por ejemplo, si yo voy a hacer algún abordaje quirúrgico, o ciertamente la mayoría de los abordajes se hacen evadiendo lo que son la irrigación y la inervación de los tejidos para evitar lesionar un afluente principal que pueda provocar un daño en su irrigación. Finalmente, entonces, esto es el crecimiento, hablarles algo del crecimiento de los huesos. El hueso, como usted sabe, no es un tejido que ya viene con la dimensión y la forma final, sino que va desarrollándose y con el tiempo lo va logrando. Y esto se hace a través del crecimiento. Hay dos tipos de crecimiento en sentido general. El crecimiento membranoso. Este se da a través del periósteo, la membrana que envuelve el hueso. Y principalmente lo vemos en los huesos del cráneo. En los niños, en el esqueleto inmaduro, vemos lo que se llaman fontanelas, que son las membranas blandas que se sienten entre los huesos del cráneo. El crecimiento membranoso le permite al hueso aumentar de tamaño, pero en sentido, o sea, en anchura. En los huesos largos están envolviendo el hueso largo y también permite que crezca en lo que es su diámetro. En los huesos planos, huesos de la cabeza, es lo que igual permite que crezca en anchura. El otro tipo de crecimiento que podemos ver en el hueso es el crecimiento condral o endocondral, y entonces un núcleo de crecimiento principal y algunos otros secundarios van entonces desde un pequeño molde con la forma definitiva del hueso, va creciendo y le va otorgando longitud al hueso. Eso lo vemos principalmente a nivel de los huesos largos. Eso es, en sentido general, la definición entonces de hueso y estos tópicos. Hasta la próxima.